En Poniente, los Targaryen cruzaron el mar tras perder el trono de hierro. En la historia real también hubo familias desterradas que, expulsadas de sus reinos, vivieron en el exilio como una condena y soñaron eternamente con regresar a casa. Desde Versalles hasta Edimburgo, desde Roma hasta Londres, los hijos del exilio fueron reyes sin corona y sombras de un poder perdido. Sin más dilación, comencemos esta historia con los Borbones. Tras la derrota definitiva de Napoleón en 1815 en la batalla de Waterloo, los aliados restauraron la monarquía en Francia en la figura de Luis XVIII, hermano del decapitado Luis XVI. Esta etapa buscó reconciliar la monarquía con los cambios sociales y políticos surgidos tras la Revolución Francesa y el Imperio Napoleónico. El rey, viejo, enfermo y atormentado por la gota, gobernó entre 1814 y 1824, sin contar el breve lapsus de los 100 días, con prudencia y una carta constitucional que trató de reconciliar la monarquía y la revolución. Su silla de ruedas se convirtió en un símbolo, un rey, vuelto de entre los muertos, frágil pero todavía soberano. A su muerte lo sucedió su hermano, Carlos X de Francia, que intentó retroceder el tiempo a la era del absolutismo. Sus decretos de 1830, que disolvieron la Cámara y restringieron la prensa, provocaron una insurrección de 3 días. Como un rey arrogante e incapaz de escuchar igual que Joffrey, fue derrocado y huyó al exilio. El trono pasó entonces a Luis Felipe de Orleans, apodado el Rey Ciudadano. Durante 18 años gobernó para la burguesía y bajo la apariencia de sencillez, pero su negativa a ampliar el sufragio y los rumores de corrupción lo hundieron. En 1848, disfrazado de burgués, huyó de su propio pueblo. Finalmente, el sobrino de Napoleón Bonaparte, Luis Napoleón, dio otro golpe de estado y se proclamó emperador con el nombre de Napoleón III en 1852, dando inicio al Segundo Imperio francés. Esta etapa combinó elementos autoritarios con reformas sociales y una política económica donde Francia y su capital París se modernizaron gracias a los planes de transformación de la ciudad por el barón Haussmann. En la política exterior, la ambición del emperador lo llevó a participar en eventos desastrosos, como la fallida intervención en México o la Guerra Franco-Prusiana de 1870, que culminó con la derrota de Francia y la captura de Napoleón III en Sedán. Este hecho precipitó el colapso del imperio y el nacimiento de la Tercera República. Continuamos con los jacobitas. En Inglaterra, esta historia se repitió un siglo antes. Para entender bien la situación, hemos de hablar primero de la Revolución Gloriosa de 1688. Jacobo II, monarca católico, accedió al trono inglés en 1685, tras la muerte de su hermano Carlos II. Su reinado fue inmediatamente polémico debido a su abierta simpatía por el catolicismo, en un reino mayormente protestante. A través de sus políticas procatólicas, como la promoción de católicos a altos rangos y la suspensión de leyes penales contra ellos, Jacobo enfureció a bastantes personas y perdió el apoyo de la nobleza y del parlamento. En 1668, el nacimiento de su hijo Jacobo Francisco Eduardo Estuardo generó temores de una dinastía católica duradera. Debido a esto, William Sancroft, arzobispo de Canterbury, Thomas Ken, obispo de Bath and Wells, John Lake, obispo de Chichester, William Lloyd, obispo de St. Asaph, Jonathan Trelawny, obispo de Bristol, Francis Turner, obispo de Ely, y Thomas White, obispo de Peterborough, decidieron actuar e invitaron al príncipe holandés Guillermo III de Orange, esposo de María, hija protestante de Jacobo II, a invadir Inglaterra. Guillermo dijo que sí, y llegó en noviembre de 1688 con un ejército y casi sin resistencia. Viendo que tenía el agua hasta el cuello, Jacobo II hizo las maletas y huyó a Francia en diciembre, lo cual fue interpretado como una abdicación. En 1689 el Parlamento declaró vacante el trono e invitó a Guillermo y María a gobernar como monarcas conjuntos, bajo una monarquía constitucional, modelo que ha regido Inglaterra desde entonces. Jacobo II se refugió en la corte de Luis XIV de Francia, quien lo reconoció como rey legítimo. Desde su exilio, Jacobo intentó recuperar el trono con apoyo francés. En 1689 desembarcó en Irlanda, donde aún contaba con apoyo. Sin embargo, fue derrotado por Guillermo III en la batalla de Boyne, el 1 de julio de 1690, un enfrentamiento decisivo que consolidó la supremacía protestante en Irlanda. Tras su derrota, Jacobo volvió al exilio en Francia, donde vivió hasta su muerte en 1701. Su causa, sin embargo, no murió con él.
El hijo de Jacobo, Jacobo Francisco Eduardo Estuardo, apodado el Viejo Pretendiente, fue proclamado por sus seguidores como Jacobo III de Inglaterra y VIII de Escocia. En 1715 lideró la primera rebelión jacobita, apoyado por clanes escoceses. La rebelión fue mal organizada y fracasó en la batalla de Sheriff Muir, el 13 de noviembre de 1715, mientras que una insurrección paralela en Inglaterra también fue sofocada. En 1719, con apoyo español, se intentó una segunda invasión que terminó en la batalla de Glen Shield, el 10 de junio de 1719, donde los jacobitas fueron nuevamente derrotados. Jacobo Francisco murió en 1766, en Roma, bajo protección papal, y fue enterrado en San Pedro, lejos de la isla que nunca volvió a ver. Sin embargo, el hijo del Viejo Pretendiente, Carlos Eduardo Estuardo, apodado el Joven Pretendiente o Bonnie Prince Charlie, lideró la más famosa de las rebeliones jacobitas en 1745. Desembarcó en Escocia y consiguió algunas victorias iniciales, como la batalla de Prestonpans del 21 de septiembre de 1745. Marchó entonces hacia el sur, hacia Derby, pero fue forzado a retirarse por falta de apoyo inglés. La rebelión acabó trágicamente tras la batalla de Culloden el 16 de abril de 1746, donde las fuerzas de Carlos fueron aplastadas por el ejército británico comandado por Guillermo, duque de Cumberland, no el rey. Culloden fue la última batalla librada en suelo británico y marcó el fin del sueño jacobita. Tras su derrota, Carlos huyó y vivió el resto de su vida en el exilio. Murió en 1788. Finalmente, tras su muerte, su hermano menor, Enrique Benedicto Estuardo, fue nombrado cardenal de la Iglesia Católica y nunca intentó reclamar el trono. A su muerte en 1807, la línea principal de los Estuardo se extinguió. Como anécdota, y a diferencia de otras casas reales destronadas en la vida real y en la ficción, los Estuardo no fueron asesinados por sus enemigos. Ni Jacobo II ni sus herederos fueron ejecutados. Sin embargo, hubo múltiples conspiraciones jacobitas dentro de Inglaterra y Escocia. Algunas fueron reprimidas con gran severidad, especialmente tras Culloden, cuando las represalias contra los clanes escoceses fueron brutales. Para acabar este vídeo, es digno mencionar a otras ramas exiliadas. Enrique Tudor, futuro Enrique VII de Inglaterra, del que ya hemos hablado anteriormente en esta serie, vivió exiliado en Bretaña y Francia, hasta regresar para vencer a Ricardo III de York en la batalla de Bosworth. Como Aegon el Conquistador, volvió del mar para forjar una nueva dinastía. Por otra parte, en España, los pretendientes carlistas vivieron entre París y Viena, organizando guerras civiles que desgarraron el siglo XIX. Los Habsburgo, gobernantes de varios imperios muy poderosos como el Sacro Imperio Romano Germánico, el propio Imperio Español, el Imperio Austríaco y el Imperio Austrohúngaro, fueron depuestos y exiliados tras la Primera Guerra Mundial, con Carlos I de Austria muriendo exiliado en Madeira, prueba de que glorias pasadas no garantizan glorias futuras. Por último, los Romanov, derrotados en 1917 tras la revolución bolchevique liderada por Lenin, corrieron un horroroso destino cuando el último zar Nicolás II y su familia fueron brutalmente asesinados. Sin embargo, sus herederos en el exilio alimentaron leyendas durante décadas. En cada caso, la monarquía caída alimentó una esperanza imposible, la del regreso. Un rey puede perder su trono en una noche, pero un linaje puede sobrevivir siglos en la memoria. Desde los jacobitas de Escocia hasta los borbones de París, los hijos del exilio vivieron como fantasmas coronados, esperando la llamada de la historia. En Poniente, Daenerys cruzó el mar para reclamar los 7 reinos. En nuestra historia, muchos murieron soñando con regresar. La pregunta es, ¿qué pesa más? ¿El trono perdido o la eterna esperanza de volver a ocuparlo? Con esta pregunta, yo me despido por hoy. Hasta el siguiente vídeo, aprendices.